Ella es una dramaturga y reconocida escritora a nivel nacional. Está en las Ciudades Gemelas para presentar una nueva obra de teatro en el Guthrie Theater de la ciudad de Minneapolis. Queremos invitarlos a ver esta estupenda conversación con la señora Karen Zacarías. Acompáñenos. ¿Cómo está, Karen? Saludos, ¿cómo estamos, Minnesota? Muchas gracias por su tiempo, por esta oportunidad. Y si usted me permite, vamos a hacer como una pequeña reseña de quién es Karen Zacarías antes de que Karen Zacarías nos diga quién es ella. Muy bien, pues Karen es una escritora exitosa que ha enseñado dramaturgia en la Universidad de Georgetown. Es fundadora de Young Playwrights Theater, una compañía de teatro galardonada que enseña teatro en escuelas públicas locales en Washington, D.C. Karen, ahora sí queremos escuchar de su parte. ¿Quién es Karen Zacarías? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un placer estar aquí. Yo me llamo Karen Zacarías, soy una dramaturga que viene de México, viviendo aquí en Estados Unidos. Y lo que hago es que me gusta crear historias que son puentes entre nuestra comunidad y la comunidad alrededor de nosotros mismos. Aquí en Minneapolis he tenido una obra que se llama Native Gardens y una obra que se llama Los pecados de Sor Juana, que es sobre la vida de Sor Juana de la Cruz, que lo dirigieron en 10,000 Things. Y tengo una obra sobre telenovelas que se llama Destiny of Desire, que va hacia Broadway, y ojalá va a ser una de las primeras obras de una escritora mexicana en ese tipo de cosas en Nueva York. Entonces tengo mucho interés de hablar de nuestra cultura, de compartirla y de celebrarla en muchos diferentes modos. Muchas gracias. Antes de comenzar con esta entrevista, usted me comentó que era mexicana. Tal vez nos puede ilustrar un poco en la historia de inmigrante, tal vez que usted tenga, o de su familia en los Estados Unidos. Bueno, yo vengo de una familia en México. Mi abuelo era Miguel Zacarías, era un director de cine, hizo todas las películas de Pedro Infante y de María Félix, etcétera, y de Capulina también. Nosotros nos mudamos aquí a Estados Unidos mi papá estaba muy interesado en medicina y la medicina social. Nos mudamos a los Estados Unidos en una época que estaba empezando el SIDA, y mi papá se involucró mucho en ayudando a la comunidad latina a absorber todo ese cambio de la plaga que pasó en los 80s ahí. Y siendo ahí, la gente me venía y me preguntaba, tú tenías un burro en tu casa, y ¿cómo es que sabes leer? No entendemos. Y digo, tenían como una de las pocas gentes mexicanas en Boston en esa época. Yo siempre estaba tratando de explicar la profundidad de nuestra cultura, etcétera, y se ha vuelto una cosa que he hecho el resto de mi vida, de ayudar de contar cuentos que somos partes de este país, de las Américas, y dando modos para que la gente entienda cómo la humanidad de nuestra gente es parte de la humanidad en general. Así es que esa es parte de mi trabajo. Muy bien, muchas gracias por compartir esa historia. Por supuesto, recordamos mucho el apellido Zacarías en los créditos siempre en esas películas mexicanas. Un placer. Bien, de la época de oro, sí. En la época de oro del cine mexicano. Y bueno, obviamente usted tiene el gen por escribir historias, pero ¿cuándo fue cuando usted se dio cuenta de que podría hacerlo y que podría hacerlo profesionalmente? Un día me peleé con un niño a los 11 años, y él era muy rápido y me dijo cosas groseras y yo no podía responder. Entonces fui a mi casa y empecé a escribir líneas de qué le iba a decir yo, pero de repente me dio compasión. Dije, ¿por qué está diciendo este niño cosas feas? Pues a lo mejor no lo tratan bien a su casa y todo. Y fui escribiendo un cuento sobre este niño que me hablaba feo, y aprendí que me dio una empatía y un modo de ver de su punto de vista. Y desde entonces he usado el proyecto de diálogo, etcétera, en modos de entender mi alrededor. Muy bien. Y fue después del colegio que escribí una obra que la presentaron, y empecé a tener éxito en esa manera. Felicidades. Dentro de lo que pudimos ver a través de su biografía, usted tiene un website, karenzacarías.com, me parece.
vimos algunos de los títulos o de los temas que tienen sus libros, sus obras. Muchos de ellos tienen ciertos personajes que todos conocemos y que seguramente le llamaron a usted la atención por algo y escribió sobre ellos. Háblenos de quiénes son estos personajes que muchos de nosotros en la comunidad latina conocemos y que están plasmados de alguna forma en sus historias. Claro, pues tengo una obra sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la primera poetisa de las Américas. Tengo una obra sobre Frida Kahlo y Diego Rivera. Tengo una obra sobre Roberto Clemente, que es mi gran héroe. Y la obra que estamos haciendo aquí es una obra sobre un cuento muy americano, es del Wild West, que se llama Shane. Es un hombre que quiere cambiar su pasado y llega a ayudar a una familia latina que vive en Wyoming sobrevivir ahí. Y cuando yo leí el cuento, la mujer en el cuento se llama Marian. Entonces yo pensé que, claro, es latinoamericana, y yo pensé que Shane lo describía de una manera que yo para mí lo imaginaba yo como Roberto Clemente, que siempre ha sido mi héroe porque se sacrificó para la gente de Nicaragua, siempre pensando en la otra gente a su alrededor. Y de repente me enseñaron el póster de la película y pues nadie se parecía a lo que me había imaginado. Pero después de hacer un poco de encuesta, de repente me di cuenta que sí, los vaqueros somos mexicanos, muchos. Y claro, también muchos de los cowboys eran negros. Así es que en qué manera podíamos escribir esta historia que incluye a toda la gente que vive en este país en ese sentido. Y cómo hablamos de una familia que está inmigrando a una parte del país para tener una mejor vida. Y yo me podía identificar muy bien con eso. Y por lo que pudimos leer, se trata de un individuo que llega a trabajar con una familia acaudalada, se puede decir, una familia con recursos, y se envuelve tan familiarmente en el trabajo, en las labores diarias, que al momento de que existe un conflicto, él se siente parte del conflicto y con la responsabilidad de proteger o ayudar a esta familia, ¿no? Que es algo muy latino. Nosotros venimos aquí, nos envolvemos, queremos ayudar. Exactamente, tiene temas mucho también como ser buen padre, cómo enseñarle una moraleja a la gente joven. Es un cuento de cómo uno se vuelve una mejor persona cuando es difícil en este país, porque hay tantas presiones que uno tiene que hacer para poderse echar para adelante. Y el modo que se puede hacer es que si nos reunimos y nos ayudamos al uno al otro. Es un mensaje muy bonito y tenemos a actores latinos muy impresionantes. Ricardo Chaviria, que estaba en Desperate Housewives, es uno de los héroes de la obra, y Gabriela Fernández Coffey es Marianne, y Leia Don Quijote en español sobre el escenario. Digo, de veras es una celebración de lo que es ser americano, pero en el sentido de que nosotros entendemos que nosotros también somos parte de las Américas y parte de la tierra y de este país, y cómo vamos a hacerle para poder combatir las fuerzas malas para echarnos para adelante. Yo creo que las artes pueden ser una herramienta, y espero que usted esté de acuerdo conmigo, para establecer lazos más fuertes entre todas las comunidades, y por supuesto envolverse y derrotar ese mal que usted ha mencionado, ¿no? Y hay algo tan bonito con estar vivo. Digo, ahorita con COVID hemos estado todos tan separados, pero estar vivos todos en el escena, viendo una obra que están vivos también la gente ahí. El domingo pasó una escena y toda la audiencia se echó a aplaudir en medio y a echar porras en medio y fue tan divertido sentirnos todos como una comunidad, aunque veníamos de todos lados, porque el bien estaba venciendo el mal, ¿no? En una manera complicada, pero es por qué vemos estas películas de rancheros y mariachis y cowboys, porque al fin son como moralejas, son como teatro griego, para ver cómo vamos. Es un laboratorio de cómo ser emocionales y cómo entender. Y no tenemos caballos, porque es un western, ¿no? ¿Cómo
le hacemos hacer un western en el escenario con esa emoción que estás así al lado de tu silla y no sabes quién va a vivir y quién va a morir, porque es súper de acción. Ya, no, y creo que también, y seguramente usted lo va a recomendar, nosotros como latinos en Minneapolis tenemos una oportunidad grande de estar en este tipo de teatros, que es bellísimo el Guthrie. Es bellísimo, es uno de los teatros más importantes de no nada más el país, del mundo, pero que ellas están dando un pedazo de tierra para que nosotros digamos este cuento de nuestro punto de vista. Nosotros somos los protagonistas. Yo creo que es muy importante, we are the stars of the play here. Y yo creo que es muy importante empezarnos a vernos de esta manera. Nuestros cuentos valen, son importantes. Nuestras historias valen y es bueno conocerlas, y qué mejor que tener un representante de nuestra comunidad brillando con estas historias tan positivas aquí en el Teatro de Minnesota. Por favor, recuérdenos un poco sobre los detalles de dónde lo vemos, cuándo va a estar puesta en escena, y una invitación, por favor, directa a la comunidad para ello. Sí, por favor, es Shane, un western, es 1.5 horas, va rápido, es en el teatro de Guthrie, aquí en Minneapolis, viene del 15 de julio hasta el 27 de agosto, hay todos los precios, hay también rush tickets, que uno puede venir justo antes de la obra y encontrar boletos y venir, y hay la gente joven, la gente de todas las edades, hay abuelos, hay gente de, yo diría 12 para arriba para ver la obra, pero de veras yo creo que hay mucha imaginación, hay mucho movimiento, las peleas son muy emocionantes y de veras es una obra que después pueden platicar mucho una familia sobre qué han aprendido y de qué personaje están aprendiendo, de qué tipo de persona uno quiere que hacer. Así que yo creo que es una merienda bien sabrosa, para decir otra cosa. Qué buena forma de ser. Me encanta su personalidad. Gracias por la invitación. Seguramente muchos vamos a estar interesados en estar ahí en la obra Shane, en el Teatro Guthrie, aquí en la ciudad de Minneapolis. Karen Zacarías, dramaturga mexicana, que está haciendo un buen teatro aquí en las ciudades gemelas. Gracias, Karen. Espero estar con usted pronto. Igualmente, gracias.